Son estas las muñecas que la rompen en todos los locales comerciales y que a pocos días de la Navidad ya están prácticamente agotadas. Es ahí cuando aparecen estas réplicas, cuyo costo llega a ser incluso la mitad de lo que cobran en la gran mayoría de las tiendas, convirtiéndose en una atractiva oferta. El problema es que todos estos juguetes corresponden a productos falsificados con diferencias que no solo radican en su valor, sino también en los componentes que en muchos casos podrían ser tóxicos. Recordemos que los juguetes tienen que cumplir estándares a nivel nacional en temas de tolueno, cromo, plomo, y muchos de ellos su cantidad es indeterminada, poniendo en riesgo al menor de edad, incluso con pequeñas partes que pueden causar asfixia o puntualmente malestares a los menores de edad. Y es que a simple vista quizá ni usted mismo se dé cuenta si efectivamente es un producto verdadero o falsificado, pese a que con solo mirarlos detenidamente podría notar que no se trata de un artículo legítimo considerando los detalles estéticos que por lo general dejan bastante que desear. Ello sin contar con que además hay ciertos puntos en los que debiera reparar a la hora de comprarlos. Un juguete que está por debajo del valor de mercado, es decir, si yo tengo una idea que un juguete cuesta 10.000, 5.000 pesos y lo están comercializando en 2.000 pesos, me tiene que llamar la atención. La envoltura de este juguete o el empaque de este juguete debe ser de calidad, es decir, debe ser un empaque duro. Lo otro, las partes pequeñas vienen anunciadas en los juguetes. Ya hay muchos juguetes que su parte posterior es un cartón. Por lo tanto, no se sabe de dónde fue creado este juguete, qué los importó y cuál es el origen de este juguete. Un delito por el cual en esta oportunidad fueron detenidas 3 personas que se dedicaban a la venta de este tipo de productos, avaluados en más de 23 millones de pesos y por el cual arriesgan multas que pueden llegar a los 80 millones de pesos. Aún así hay quienes se arriesgan vendiendo y comprando, por ejemplo, perfumes y libros falsos como este, donde ya el color nos da indicios sobre si son originales o no. El asunto es que en el caso particular de los juguetes no solo incurre en un delito, sino que además llegará a su casa con un artículo que, aunque usted no lo crea, los niños notarán su diferencia. Además de lo que dice el funcionario policial en el sentido de que son delitos, porque son juguetes falsificados, robados, qué sé yo, hay un tema con la calidad de los materiales que se hacen esos juguetes y que son tóxicos para los niños. Por lo tanto, también hay un problema de salud de por medio. Beatriz. Oye, nos aprovechamos de la nota para hablar de un tema que yo creo que ya está en desarrollo. Estamos casi a mitad de diciembre y tiene que ver con el gasto en estas semanas. Se concentra un gasto importante de las familias chilenas, hablando un promedio, 140.000 pesos en promedio de las familias para gastar en estas fiestas de fin de año, específicamente los regalos de Navidad. Hay un estudio del CERNAC también que señala las diferencias a la hora de pedir préstamos, porque hay personas que se endeudan, buscan pagarlo todo el resto del año para hacer sus regalos en diciembre. Estamos con el economista Rafael Garay para que nos cuente, a ver, cómo nos ponemos al día y cómo podemos organizar las finanzas de la casa en este mes. ¿Cómo está, Rafael? Beatriz, Alejandro, ¿Cómo está, profesor? Ya, lo primero, ¿en qué hay que fijarse a la hora del gasto en un mes como diciembre? Yo te diría, a ver, básicamente uno tiene distintas formas de financiar el gasto. Hay gente que es súper responsable, que es la menos, digamos, en términos de cantidad, ¿cierto?, que ahorró y por lo tanto llega y gasta ese ahorro en este periodo. Otra gente que no es tan responsable en términos de ahorro, pero que acota muy bien el gasto, por lo tanto tiene un endeudamiento responsable, y la gran mayoría que somos súper desordenados en términos de los montos que gastamos, es decir, salimos con la idea, por ejemplo, de tener un gasto promedio de 150.000 y terminan gastando 350.000 en regalos, y que no escogen tampoco las mejores alternativas de financiamiento. Sigue siendo la alternativa superior después de lo que son recursos propios y cuotas, por ejemplo, una tarjeta de crédito, en la medida que uno sea capaz de pagar las cuotas sin interés, porque si uno las paga se come el tasa. Pero ¿qué es mejor igual cuando uno compra a crédito? ¿Los bancos? ¿El retail? ¿La financiera? ¿Qué sale más práctico? A ver, primero, un crédito de consumo bancario, que tú puedes tener un CAE más o menos de un 20%, un 22%, súper razonable. Para decir, yo escucho harto el concepto y la gente se entiende de repente con estos conceptos. Se confunde con lo que es el crédito con aval del Estado. No quedo con el CAE. El costo no es equivalente a un crédito, ¿ya? Que es la primera referencia que uno debería usar, pero que es una referencia bastante imperfecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque, a ver, un banco puede tener un CAE, no sé, del 20%, pero para mí, como el nivel de riesgo que tengo, el nivel de deuda que traigo, quizás me va a financiar a un 38%. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo puede variar. Puede variar. Entonces, uno, lo primero que tiene que hacer es cotizar. ¿El crédito del banco es el mejor? El crédito, digamos, promedio del banco es el mejor, pero hay que ver cuál es el mejor para uno. Y la única forma de saber
es comparar. La alternativa del crédito de consumo ordenado a 12 meses, no a 24 meses como aconsejan algunos, porque después al segundo año se montan las cuotas, ¿cierto? Es la alternativa más barata. Las alternativas tipo tarjetas de crédito, etcétera, están más pegadas a la máxima convencional, e incluso más, hay algunas alternativas de plásticos, por ejemplo, vinculados a supermercados que me han tocado revisar documentos recientes que están por arriba de la máxima convencional, tasas del 88%, por ejemplo. Pero no podrían hacer eso, ¿no? Lamentablemente, la ley, a menos que se fiscalice y se multe, hoy en día hay alternativas que pueden costar 88% al año, y eso hay plásticos o tarjetas asociadas a ciertos supermercados que ya están en ese nivel. Entonces, importante que la gente mire las tasas que está pagando. Ahora, lamentablemente nosotros partimos al revés, porque partimos utilizando las alternativas más caras, tipo avance en efectivo, y después tratamos de ordenarnos. Y cuando tratamos de ordenarnos, después de gastarnos todos los cupos, las tarjetas de crédito, etcétera, uno ya no puede ir a un banco y pedir un crédito consumo para ordenar toda una tasa baja, porque le van a dar una tasa alta. Rafael, cuando tú dices fijarse en ciertas cosas cuando uno pide un crédito, ya sea en cualquier modalidad, porque yo entiendo que hay gente que no tiene recursos para llegar a un banco, entonces claro, pide estos avances en efectivo. ¿En qué hay que fijarse a la hora de buscar dinero para estas fechas que se paga después en cuotas? Mira, yo creo que lo mejor es cotizar, pero básicamente la gente tiene problemas para cotizar, porque el CAE, como digo, no es una forma para cotizar que sea perfecta. Entonces lo que uno tiene que hacer es fijar ciertos parámetros. Por ejemplo, si uno piensa que va a gastar 300.000 pesos, tomar eso como patrón y decir, lo quiero pagar en 12 cuotas. ¿De cuánto son esas cuotas? ¿Ya? Y eso comparar cajas de compensación, crédito bancario, créditos asociados a multitienda, etcétera, y ver qué alternativa es la más barata, porque la tasa pizarra, por ejemplo, puede ser más barata quizás en un banco, pero la cuota final es más cara. ¿Y por qué? Porque hay comisiones, hay seguros, etcétera. Entonces la única forma es yo fijar el monto, fijar el número de cuotas y ver qué alternativa es la más barata, considerando en esa cuota todos los gastos que se asocian, como son las comisiones, como son los seguros, etcétera. Es la única forma de hacerlo. Ahora, yo veo que la gente está operando al revés, va y pide el avance en efectivo, que el avance en efectivo, ¿cuál es la gracia? Que es automático. O sea, yo voy, pido, ¿cierto?, pero automáticamente lo estoy sacando a tasas de 56-57% de interés. Está pegado a la tasa máxima convencional. Entonces, extremadamente caro, y uno debería ordenar los gastos primero, ¿cierto?, y planificar una forma de pago que sea decente. Lo otro, una cosa que yo siempre digo en consumo, sobre todo en estas fiestas que son fiestas de alto consumo, ¿cierto?, y donde se compra, por ejemplo, mucha electrónica. No tiene ningún sentido financiar electrónica, supongamos un televisor a 60 cuotas. La tecnología queda obsoleta en un año, en 2 años, y dependiendo la fecha de obsolescencia, supongamos un televisor queda obsoleto en 2 años, uno no debería financiarlo más de 24 cuotas, porque después de eso va a comprar otro televisor que queda obsoleto. Entonces, el plazo de financiamiento, el plazo al cual yo compro el bien, tiene que ser consistente con la duración de ese bien. Lo mismo el caso de los regalos de Navidad. Si los regalos de Navidad se hacen una vez al año, ¿ya? Entonces no tiene ningún sentido estar financiando 36 meses un gasto que yo tengo todos los años, porque en el último año voy a estar montando tres cuotas. Y hoy en día, si uno mira la estadística, ya venimos, ¿cierto?, por un 18 de septiembre muy largo de niveles de endeudamiento alto. La gente tiene mucho endeudamiento. Estaba viendo información que sale del estudio de la Reinvial, que titula hoy el mostrador, dice: el gobierno de Piñera hace oídos sordos a los pedidos de moderación del Banco Central. Y es la demanda interna que sigue creciendo, y es lo que está sosteniendo el crecimiento de la economía chilena. Bueno, pero dicen que eso está empezando a tener ya efectos perniciosos. Tiene efectos perniciosos, por ejemplo, las tasas de morosidad a nivel alza, ¿ya? Entonces el Banco Central va a tener que intervenir. El Banco Central puede intervenir con un arma de destrucción masiva, que es el aumento de la tasa de política monetaria, ¿cierto?, porque la que hace frenar la economía, sí. O puede ejercer algo que el actual presidente del Banco Central conoce muy bien, que se denominan las medidas macroprudenciales. ¿Qué son las medidas? Las medidas macroprudenciales son intervenir ciertos mercados específicos. Por ejemplo, si tú tienes o sientes que hay una presión específica tipo burbuja en los créditos inmobiliarios, lo que tú puedes hacer es sacar una normativa que no significa aumentar la tasa de interés del Banco Central, sino que pida que, por ejemplo, tiene que haber un 30% de pie. Y eso inmediatamente frena. Te fijas que no frenas toda la economía, sino que atacas el sector específico. Lo mismo puedes tener con el caso específico del consumo, también medidas orientadas a atacar específicamente el fenómeno del consumo, que este año es lo que ha estado sosteniendo, ¿cierto?, la actividad económica. El crecimiento que vamos a tener este año al cierre, que según, ¿cierto?, la directora del Fondo Monetario Internacional hablaba de 5,5%, que es como el consenso del mercado, tiene un componente muy fuerte de consumo. Pero el año 2013 nos vamos a encontrar con que la gente ya va a estar sobreendeudada, ¿cierto? Sobreendeudada, una economía que va a estar un poquito más lento, con niveles de desocupación más altos. Por tanto, yo creo que es tiempo de intervenir y efectivamente, como dice la Reinvial, y en estas pocas oportunidades estamos de acuerdo, así tengo que decirlo, yo creo que efectivamente hay que intervenir con cierto nivel de anticipación, porque solo lo que vamos a tener es una bomba de tiempo, como ha pasado en otros periodos de la historia del país. Rafael, te quería preguntar por este estudio del CERMAC que apuntaba justo a los créditos, y hacía un estudio y medía cuánto costaba un crédito si alguien pedía 500.000 pesos a 36 cuotas.
que estamos hablando de 3 años, o sea, para pagarlo en muchas cuotas. Sí. Y la diferencia de lo que esta persona terminaba pagando en total del crédito según las cuotas era pero extraordinaria. O sea, una persona puede terminar pagando por esos 500.000 pesos 652.000 pesos y fracción en ese plazo de 3 años, o hasta 1.338.000 y fracción por esos mismos 3 años. Entonces, claro, lo que decían es vitrineo, o sea, vaya y pregunte cuál es mi cuota final, con la calculadora sume y vea cuál es la diferencia. En términos de cotizar, de comprar, así como a veces uno invierte un montón de tiempo, ¿cierto?, en cotizar, por ejemplo, en qué establecimiento está más barata la bicicleta, uno debería hacer lo mismo en qué establecimiento, en qué banco, en qué institución está más barato el dinero, porque la tasa de interés, ¿cierto?, al final del día es el precio del dinero. Pero efectivamente, la gente muchas veces no compara. Ahora, la misma persona muchas veces no tiene acceso a alternativas mucho más baratas, bueno, porque obviamente uno que tiene acceso a cierto sistema bancario, bajo nivel de deuda, obtiene una tasa, porque el riesgo es más bajo, y las personas de mayor riesgo, obviamente tasas mayores. Ahora, sí tengo que ser bien responsable en decir lo siguiente, y es que la tasa máxima convencional, como está fijada hoy en el país, que está casi en un 58%, está absolutamente fuera de cualquier relación de riesgo de las carteras que tienen los bancos e instituciones financieras respecto a esa tasa. La tasa debería ser máxima convencional mucho más baja, sin el riesgo de desbancarización con el cual se nos amenaza. Rafael, por último, llamó de comentario. Lo que pasa es que yo entiendo que el llamado es vitriné porque le puede convenir mucho más, de repente tienen menos posibilidades de vitrinear en la amplia gama, digamos. Pero cuando uno escucha esas diferencias, yo entiendo que en Chile opera, no sé, el libre mercado es lo que opera, porque no en todo tampoco. Pero una cosa es libre mercado y la otra cosa es ser fresco para todo y que sea un robo a mano armada. O sea, lo que pasa es que lamentablemente la ley te lo permite. Entonces, si la ley fuera un poquito más estricta, sobre todo, por ejemplo, en temas de tasa máxima convencional, porque si yo tengo acceso hoy en día a un crédito de consumo a 3 años, a 14% de tasa de interés anual, y otra persona que está al lado tiene el mismo acceso a 36 meses con tasa del 57%, claramente hay una diferencia que es importante y que hay que de alguna manera hacerse cargo de eso. Ahora, nosotros también tenemos un problema, y porque yo creo que vamos a tener un problema de explosión después de incobrabilidad con los créditos, puede ser quizás en 2 o 3 años más. Por lo siguiente, nosotros estamos siguiendo patrones de consumo que seguía Estados Unidos a comienzos de los años 80. Este exitismo, porque esto no es que el próximo año las ventas se vayan a moderar y todos vamos a entender el significado de la fiesta, eso no va a pasar, sino que vamos a seguir en una escalada, y esa escalada significa mayor nivel de endeudamiento. Hoy día el nivel de endeudamiento, a pesar de que no hay deuda, o sea, ley de deuda consolidada, es bastante alto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener y tenemos que ver cómo frenamos ese patrón de consumo. En Estados Unidos, en pocos años, el nivel de endeudamiento total de las familias pasó del 60% del ingreso total de todas las familias en su conjunto al 104%. Es decir, de todo lo que ganaban todas las familias unidas, era menos de lo que debían. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos intervenir, ¿cierto?, con cierto nivel de anticipación. Hoy en día hay un gran porcentaje de las familias de Chile que destina el 60% de su ingreso familiar mensual a pagar deudas de consumo. Eso es demencial. El nivel máximo que debería destinar una familia está en torno al 33, 35%. Ese es el techo. O sea, una familia que tiene ingresos por 500.000 pesos no debería destinar más de 150.000 pesos a servir deudas de consumo. Y otro parámetro que también la gente debería mirar, yo entiendo que es difícil dejar a los hijos, ¿cierto?, con una frustración del regalo que querían, pero si una persona está debiendo hoy en día más allá de 7 veces su renta líquida como créditos de consumo, ¿cierto?, dejando fuera los créditos hipotecarios, es una persona que está en el techo de la deuda. Yo he conversado esta semana con gente que me ha contado que el sistema le ha permitido llegar a 40 veces el ingreso líquido como deuda de consumo. Una persona que conversé, digo, el día de ayer, ¿cierto?, 1 millón de pesos de ingresos, 40 millones en consumo. Esa persona, no para asustar, pero para que entendamos lo que esto significa, se va a demorar 16 años de su vida en pagar la deuda que tiene actualmente, solamente si es que en esos 16 años no toma endeudamiento adicional, cosa que no va a ser así, ¿cierto? Entonces va a tener una persona que sus deudas de consumo las va a bicicletear y las va a estar pagando en un periodo de 20 años, y eso es absolutamente fuera de cualquier parámetro a nivel internacional. Rafael, muchas gracias.